Muy buenas noches, como siempre es un gusto acompañarlos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol, ahora inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Como ustedes vieron, pues uno de los temas centrales de nuestra edición de Noticias Caracol, y no solo de hoy, sino la de los últimos días, tiene que ver con algo que muchos en Bogotá intentan explicarse, pero que no tienen cómo entenderla. Y son esos mensajes contradictorios entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá. Algunos lo han llamado, hoy algunos concejales lo hicieron en Blue Radio y lo llamaban choque de poderes. Otros en semana, por ejemplo, hablaban de mensajes contradictorios. Unos más osados en su interpretación hablaban de una pelea de egos entre el presidente Duque y la alcaldesa de Bogotá. En redes sociales el tema ha estado a la orden del día, la polémica por cuenta de esta locución o este mensaje que la alcaldesa envió anoche tarde, pasadas las 8 de la noche, cuando ya se supone, incluyendo a los habitantes de Bogotá, que dos sectores de la economía, de la producción en Colombia, iban a arrancar actividades como lo había establecido desde el viernes pasado el gobierno nacional a través de unos protocolos muy estrictos. La alcaldesa estuvo aquí hace algunos días y ella explicó que por encima de cualquier consideración la vida y la salud están por encima de cualquier cosa, incluso de la reactivación de estos sectores, porque si bien ella dice que entiende las razones económicas de quienes están angustiados por cuenta de la parálisis de buena parte de la economía, pues también dice que su prioridad es el tema de la salud. El presidente ha dicho hasta la saciedad, no hay que plantear ese falso dilema de si primero la salud o primero la economía. Él dice las dos cosas tienen que estar niveladas, pero a juzgar por los mensajes, a juzgar por lo que ha pasado, lo cierto del caso es que no hay una buena interlocución, casi nada, entre el hombre que ostenta el primer cargo de la nación y la mujer que ostenta el segundo cargo más importante de la nación, que es la alcaldía de Bogotá. Tenemos un equipo de lujo hoy, un panel maravilloso de colegas a esta hora. Saludo a don Héctor Riveros, él es panelista de Blue Radio. Héctor, gracias por estar con nosotros. Juan Roberto, muy buenas noches y gracias por la invitación. Muy amable. También está don Richie, Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue. Hola Juan Roberto, buenas noches. Saludo para todos en Sala de Prensa. Sí, señor. Y saludo a mi compañera Angie Camacho, la periodista que habitualmente no, lleva mucho tiempo, no solo en este mandato, sino en el anterior cubriendo Bogotá, es experta en la cobertura de la capital del país. Angie, arranco con usted, muy buenas noches, antes de ir con mis otros invitados, para que nos cuente qué ha pasado en las últimas horas. Mire, nadie entiende la locución de anoche o la declaración de anoche de Claudia López, pasadas las 8 de la noche, cuando desde el viernes se había hablado del tema de parte de la presidencia. ¿Por qué esperar hasta el final para decir en Bogotá no se abre nada? Juan Roberto, como siempre, un gusto acompañarnos. Mire, si bien la alcaldesa de Bogotá siempre ha dicho que tiene que haber varias cosas claras en el momento de que el gobierno anuncie cuáles son los sectores que van a salir a operar, y uno es ponderar el tema de la salud y dos, el de movilidad, que haya un plan A y B que tenga el distrito para permitirle a estos sectores. Llama la atención que solamente hasta las 7:30, 8 de la noche del domingo, la alcaldesa toma la decisión de anunciarle a Bogotá cuáles son esas condiciones. Dice, después de una tarde de varios Twitter en contra del gobierno, donde ella expresaba que evidentemente no estaba de acuerdo con esta apertura, que se logró conciliar definitivamente con el gobierno nacional, y que hasta dentro de por lo menos 2 semanas el sector de la construcción no iba a entrar a operar, y mucho más incluso para el sector de la manufactura, lo que le ha valido una serie de críticas a la alcaldesa. Quizás, y ya lo dijo la semana pasada, no había logrado una interlocución directa con el presidente. Ella el jueves pasado dijo, el presidente no me ha atendido, no me ha recibido para que nosotros conciliemos esta postura. Y lo que dice definitivamente quienes la critican es que es un tema de ego de la alcaldesa, que evidentemente la noche del domingo ya tenía listo cuáles eran las reglas de juego, es decir, que el sector de la movilidad tenía que estar listo, el plan de seguridad y de atención para los trabajadores, pero en lo que definitivamente todos coinciden es que hay un choque de poderes entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República. Pues mire, qué tristeza tener que estar nosotros en esto cuando el país estaría pensando tanto en el tema de la reactivación económica como también en la forma como debemos afrontar esta emergencia. Héctor, la lectura, la interpretación que se hace de esta situación, ¿es un problema de interlocución, es un problema de ego, es un problema de mirada de dos estilos muy distintos de ver cómo se afronta esta emergencia?
Sí, Juan Roberto, yo creo que hay más que digamos, una diferencia o un choque de competencias. Yo sí creo que hay, sobre todo, dos visiones distintas. Hay diferentes maneras de enfrentar este tema que, entre otras cosas, pues nadie sabe bien cómo enfrentarlo porque pues es un tema nuevo, prácticamente inédito para todos, muy complejo de atender y que tiene, sin duda, así se diga que es un falso dilema, dos factores enfrentados y en tensión, que es cómo lograr la prevención en materia de salud y, por otro lado, cómo hacer que esas decisiones que se tienen que tomar para evitar que la transmisión del contagio sea masiva y rápida, que esas decisiones no afecten tanto desde el punto de vista social y económico. Esa es una tensión que existe, ese no es un falso dilema. ¿Por qué? Porque para evitar el contagio hay una fórmula, que es que la gente se quede en su casa. Pero claro, si la gente se queda en su casa, pues eso genera un efecto económico y consecuencialmente social. Y a mí me gusta que haya esa diferencia de visiones, a mí no me molesta esa especie de choque que hay entre presidente y alcaldesa, porque, y se ha dado en casi todos los países del mundo, que es los gobiernos locales pues tratan de que la gente se enferme menos, entre otras cosas, porque tienen ellos que administrar el sistema de salud, mientras el gobierno, además de eso, piensa en el efecto económico que normalmente es el que lo tiene que paliar, porque es al gobierno nacional que le piden subsidios para la nómina, créditos, todo tipo de ayudas. Entonces, esos dos temas enfrentados tienen dos representantes distintos, el gobierno nacional y el gobierno local, y eso pasa en casi todas partes del mundo. Lograr conciliar las dos cosas es la clave, pero siempre va a haber la tensión y me parece que es bastante bueno que haya, porque termina encontrándose un punto medio. ¿Hay alguna posibilidad, Héctor, de encontrar ese punto medio en dos posiciones tan distintas como la de la alcaldesa y la del presidente Duque? Ellos han tenido reuniones, están a prácticamente cuadra y media de distancia, que puede ser superficial eso, pero es que lo que la gente en el caso de Bogotá quisiera, más allá de que esa tensión sea o no inevitable y, como dice usted, hasta saludable, en medio de esta situación, ¿no genera mucha incertidumbre, Héctor? Pero digamos, es que estamos en una situación de incertidumbre que es inevitable, Juan Roberto. En el mundo estamos en esta circunstancia. Todo el mundo está en la misma discusión. Usted entra a cualquier página y seguramente usted lo hace con decenas de páginas de medios internacionales y en todas se encuentra el mismo debate. Ese debate está en España, está en los Estados Unidos, ese debate está en Italia. Por donde usted entre, en Brasil, ni qué decir, por donde usted entre, ahí está la misma discusión. Como le digo, porque el gobierno local de aquí y de cualquier parte tiene que responder por los temas de salud. Y el gobierno nacional, todo el mundo lo voltea a mirar para que afronte los temas económicos. Entonces a mí me parece, insisto, bien que esté pasando. Además aquí hay no solamente esos dos intereses, digamos, del gobierno local y del gobierno nacional, estas dos preocupaciones distintas, sino claro que también hay dos visiones desde el punto de vista ideológico distintas, que esas pues son un poco menos saludables en este momento, pero tampoco son malas. A mí me parece que el pluralismo en este caso es muy útil, entre otras cosas porque nadie tiene la verdad. Si es que se supiera cómo se maneja, pues bueno, que alguien lo maneje solo. Pero aquí es bueno oír varias opiniones, contrastar distintas fuentes, hacer lo que estamos haciendo, y a mí me parece que a nosotros nos está saliendo bastante bien. Cuando digo a nosotros es a los colombianos y en este caso a los bogotanos en particular. Ricardo Ospina, Ricardo, usted lo mencionaba el fin de semana, lo escuché en su radar y lo escuché también esta mañana junto a Héctor y con Néstor Morales en Mañanas Blue. Este tema, ¿a dónde puede llegar? Porque el problema es que estamos viendo también visiones muy distintas del gobierno nacional, por ejemplo, con el alcalde de Cali, muy alineado, por ejemplo, el alcalde de Barranquilla con el gobierno nacional, el alcalde incluso de Medellín, pero vemos en ciudades como Cali y Bogotá unas diferencias enormes en esa visión de cómo afrontar esta emergencia.
Juan Roberto, no sabemos a dónde pueda llegar esto. Discrepo un poco de Héctor porque me parece que no es un buen mensaje para la ciudadanía esa doble situación, porque por un lado el gobierno nacional les dice una cosa a los ciudadanos, les dice, mire, el lunes se reactiva la manufactura, usted si trabaja en el sector de los cueros o si trabaja en el sector de los metales puede salir, o si por el otro lado aparece el sector de la construcción, pues usted genera unas falsas expectativas que terminan siendo muy complicadas, entre otras cosas, para la gente. Lo vimos en Bogotá el día de hoy. La cantidad de personas en las calles que no tenían ni idea de lo que estaba pasando fue muy alto. Construcciones en el norte de Bogotá reactivadas sin saber que tenían que inscribirse en un registro y la alcaldía de Bogotá tenía que emprender una serie de verificaciones antes de dar las autorizaciones. Y todo eso simplemente porque no hay una coordinación. Anoche, muy tarde, casi a las 7 de la noche salió la resolución del Ministerio de Comercio que dejó en manos de los alcaldes en últimas esas autorizaciones. Y por eso Claudia López termina hablando sobre las 8 de la noche de que nadie hoy en Bogotá iba a retornar a sus trabajos, por un lado. Por otro lado, ¿en dónde puede terminar esto? Pues en últimas, Juan Roberto, aquí estamos hablando de que las directrices generales las da el gobierno, digamos, se emite decretos con fuerza de ley al amparo de la emergencia, o el presidente Duque da unas directrices y amplía o no amplía la cuarentena o el aislamiento obligatorio preventivo, pero en últimas, quienes tienen en sus manos el poder de definir qué pasa en las ciudades son los alcaldes. En Cali, por ejemplo, el pasaporte epidemiológico, que es tan controvertido, que ya es una controversia que incluso se ha dado en Alemania, está tomando de una manera muy fuerte a la ciudadanía y hay muchas críticas, pero el alcalde de Cali tiene una realidad que es muy distinta a la que tiene la alcaldesa de Bogotá o el alcalde de Medellín. El alcalde de Cali tiene miles de venezolanos regresando de Ecuador y tiene un foco de contagio muy grande. Entonces, en últimas, aquí el país va a terminar funcionando de alguna forma federativamente, es decir, el presidente da línea general sobre cómo hacerlo, pero en última los alcaldes de los municipios y las ciudades van a terminar diciendo cómo hacerlo, porque ellos tienen una realidad muy distinta. Bogotá tiene cerca de la mitad de los contagios y es muy diferente esta realidad a la que tienen otras ciudades. Muy parecido, Ricardo, a lo que, y en eso tiene razón Héctor, a lo que mencionaba de que pasa también en muchas partes del mundo, empezando por Estados Unidos. Quiero cerrar esta ronda con Angie, tal vez con lo último que decía Ricardo, Angie, ¿qué va a pasar con esos permisos, con ese registro? ¿Las empresas van a poder cumplir con ese protocolo en cuánto tiempo? ¿Qué calcula usted de lo que ha hablado con los funcionarios del distrito? Juan Roberto, son estas empresas, y aquí un dato importante, mire, no habían pasado 12 horas desde la decisión de la alcaldesa y ya teníamos más de 30.000 empresas inscritas, 21.000 del sector de la manufactura y cerca de 10.000 del tema de la construcción, que desde anoche mismo, cuando la alcaldesa hizo el anuncio, empezaron a entrar a la página, a inscribirse, a darse cuenta que hay una serie de condiciones en materia de movilidad, en materia de la infraestructura, la logística con la que van a tener que trabajar sus empleados. Ellos, digamos, que van a tener 12 semanas a partir del día de hoy, cuando el distrito ya ha empezado a hacer como seguimiento y monitoreo de estas empresas. Ellas se inscriben, cumplen con todos los protocolos en materia de movilidad, en materia de seguridad, y el distrito tiene que darles ese aval. Una vez el distrito les dé el aval, ellas podrían entrar a operar, pero para el caso de la manufactura será el 11 de mayo que ellas puedan entrar a operar, es decir, el tiempo mucho más extenso, cuando además hay el doble más de empresas de manufactura que ya tenían a muchos de sus empleados listos y que, como dice Ricardo, sí, hoy muchos salieron muy temprano a trabajar y fueron devueltos a última hora por los, digamos que directivas de las empresas, porque se dieron cuenta que la orden simplemente era no operar, sí, y habían sanciones para el caso de Bogotá. Una cosa chiquitica, Angie, ¿tiene registro de si se aumentó hoy el uso de Transmilenio? Aumentó en un 20% aproximadamente, es decir, hace algunos minutos el propio director de Transmilenio, sí, el gerente, ha señalado que, digamos, que la gente mantiene en casa, pero en Transmicable, y esto llama la atención particularmente, como mucha gente salió desde el sur de Bogotá hacia el norte a trabajar, a operar en estas empresas, se incrementó en un 25% la operación solamente del Transmicable por el tema de querer salir a trabajar. Angie, gracias, muy amable. A ustedes. Héctor, una cosa para terminar, lo noto optimista en medio de estas discusiones. Usted dice que primero que eso es bueno, que es saludable y que de todas maneras las cosas se han manejado bien, tanto a nivel nacional como a nivel de ciudades. Sí, a mí me parece, Juan Roberto, que esto ha salido bien. Los resultados lo muestran.
Colombia no tiene una tasa de transmisión del contagio que sea especialmente alarmante. Las predicciones que se habían hecho con los modelos de los epidemiólogos, pues evidentemente no se han cumplido. Digamos, hoy tenemos unos 5.000 contagiados, no 5.500, debemos tener aproximadamente, no recuerdo la cifra exactamente, pero eso es, bueno, tenemos casi el 10 veces menos que el país vecino Perú. Imagínense usted, Perú tiene 10 veces más contagiados que Colombia y 10 veces más muertos, o 6 u 8 veces más muertos. Eso, solo para no dar más datos, yo creo que ya es un resultado positivo. Y Colombia no ha tenido tampoco una cuarentena tan estricta. Recuerde usted que hasta ayer teníamos 34 excepciones de un listado que me parece bastante bien hecho de lo que se llamaron como las actividades esenciales, que eran 34 sectores de la economía que representaban alrededor del 35% del Producto Interno Bruto. Es decir, que tampoco es que la economía estuviera completamente parada. La mitad de la economía más o menos estaba parada y la otra mitad relativamente funcionando. Yo creo que vamos bien. Ahora, el presidente me parece que ha jugado una estrategia que es interesante y es incorporar a los alcaldes, porque debo decir que eso no es obligatorio. No es cierto que eso sea necesariamente competencia de los alcaldes. El presidente hubiese podido dar la autorización directa y expresa, como lo hizo en las anteriores excepciones, a las actividades económicas que quisiera ahora incluir en la excepción. Sí. Resolvió, digamos, compartir la responsabilidad con los alcaldes de decir, bueno, va a venir una gente, eso genera unos riesgos, sí, ustedes controlan, es decir, compartimos la responsabilidad. Confiemos en que salga bien. No salió tan bien hoy, ¿no? Salió mucha gente a la calle, los sistemas de transporte masivo estuvieron más o menos congestionados, no salió bien. Esperemos que no se reflejen las cifras de transmisión del contagio. Esperemos que no se refleje. Don Héctor, un gusto tenerlo, lo volveremos a molestar muy pronto con el análisis de todos estos temas. Gracias, Juan Roberto, a usted y a la audiencia. Sí, señor. Héctor Riveros, analista de Blue Radio. Don Richie, nos vemos más adelante con su radar. ¿De qué es hoy? Hoy vamos a hablar de otro tema completamente distinto. Hablamos del lío en el que está metido el director de la policía, el general Óscar Atortúa, por los elefantes blancos en los que se convirtieron en unas casas fiscales para los policías en San Luis, Tolima. Muy bien. Regresamos en instantes. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Regresamos a Sala de Prensa de Noticias Caracol con otra de las decisiones que empezaron a regir hoy en medio del aislamiento obligatorio preventivo que rige en todo el país, y tiene que ver con una medida que para muchos cayó de perlas. Y digo de perlas porque significa un alivio, significa un pequeño escape, repito, en medio de este encierro, de esta cuarentena, y es la posibilidad, a través de una decisión del Gobierno Nacional, de salir a hacer ejercicio, de salir a tomar aire fresco, puro, de salir dependiendo la ciudad, dependiendo las horas, dependiendo las rutinas, a un parque, obviamente cumpliendo con unas especificaciones como que se supone que no sea sino solo 1 kilómetro cercano a donde vive, sobre todo sometiéndose a esa autorregulación que es fundamental, teniendo todos los protocolos de rigor. Hemos invitado en esta segunda parte de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora a la doctora Jenny Sarmiento Hernández. Ella es médico, cirujana general, especialista en epidemiología y en acondicionamiento físico. Doctora Jenny, un gusto saludarla en Sala de Prensa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doctora Jenny, bueno, ¿qué significa para una persona salir, así sea a caminar, no necesariamente hacer una gran rutina de ejercicios, poder tomar el aire libre, poder moverse un poco en medio de esta situación que estamos viviendo? Sí, realmente esto ayuda bastante a las personas, porque pues nosotros también para subir el sistema inmunológico necesitamos tanto la actividad física, por lo que tú indicas, salir. Entonces esto va a ayudar mucho en la parte física y emocional para la parte de salud de las personas. Ese aumento de las defensas se da con un ejercicio, con una caminata, con una rutina. ¿Qué tan frecuente y qué tan intensa, doctora Jenny?
Sí, nosotros debemos hacer por lo menos 3 veces a la semana ejercicio. Esto realmente activa tu metabolismo y es lo que hace que el sistema inmune se mantenga alto. Sí, mire, hay un tema importante. Hace algunos días hablábamos con un deportólogo y nos decía, mire, en medio de esta cuarentena, ahora lo importante es que no todo el mundo salga, hay que tener cuidados de distanciamiento, todas estas medidas para evitar, pues por supuesto, el contagio. Y algo muy importante, si se va a hacer ejercicio, que sea de una manera dosificada, no empezar de inmediato con una rutina demasiado fuerte. Sí, realmente las rutinas deben ser gradual. Muchas personas estaban entrenando en la casa, pero muchas realmente no tenían el espacio. Entonces debemos manejar rutinas suaves para que otra vez el cuerpo o el organismo se vaya acostumbrando. Se supone que son 20 minutos. 20 minutos, según esa normatividad, ¿son suficientes para una buena caminata, para un buen ejercicio, doctora Jenny? Sí, podemos iniciar con 20 minutos. Ya después las personas que pues han realizado un buen ejercicio, 30 minutos lo pueden hacer. Sabe también que es importante, hay gente que dice que dependiendo de la edad, igual no importa para personas mayores. Bueno, recordemos que las personas mayores de 70 no pueden salir a la calle, pero digamos una persona mayor de 55, 60 años, 65, evidentemente hace un gran beneficio el hacer ejercicio. Sí, señor. A ellas sí realmente se les recomienda solamente después de los 50 años, un promedio de 10 minutos de caminata y una caminata muy suave, controlada. Ah, ¿así de poquito? O sea, no es tan fuerte. No, ellos sí necesitan un tiempo más mínimo y la idea es que de pronto lo hagan más veces al día para que estén activándolo de a pocos el organismo. Doctora Jenny, ¿por qué no le explicamos un poco, les explicamos a nuestros televidentes? Alguien dirá, pues es llover sobre mojado, pero mucha gente no lo valora. ¿Qué beneficios para la salud trae hacer ejercicio que puede ser suave, moderado o intenso de una manera frecuente? ¿Qué beneficios trae para la salud? Digamos que inicialmente va a activar toda la parte de resistencia cardiovascular, entonces disminuye la tensión y pues igual mejora toda la parte respiratoria. Sabemos que el COVID lo que afecta es eso, entonces si nosotros tenemos un aparato respiratorio fuerte, pues eso nos va a ayudar a resistir y pues a manejarlo mejor. Y también pues toda la parte física muscular, si nosotros mantenemos toda la parte muscular, ósea y articular fuerte, realmente también pues eso nos va a ayudar a ser muchísimo mejor en todo sentido. Obviamente tú sabes que lo importante también es una buena nutrición que pues colabore con esta parte, ¿no? Adecuadamente fruta, verduras pueden hacerse en batidos que van a ayudar a suplementar esta parte. Mire, eso que usted menciona para tratar de dividirlo, primero la parte respiratoria, ¿cómo desarrollo una mejor respiración haciendo ejercicio? Resulta que cuando tú empiezas a hacer ejercicio, activas el sistema tanto cardíaco como pulmonar. Estos dos van conectados. Tu pulso empieza a acelerarse, tú empiezas a botar un poco más de sangre y asimismo el pulmón se expande más y no lo hace, digamos que de manera rápida. Entonces lo que hace es que tiene mayor resistencia y por eso es que realmente nos colabora la parte de mejorar pues toda la parte pulmonar. La parte muscular, doctora Jenny, ¿cómo la desarrollo y qué me permite para enfrentar en este caso una enfermedad como el coronavirus o el COVID-19? La parte muscular realmente lo que pasa es que el músculo también en su parte fisiológica tiene ciertas sustancias como el potasio, el calcio y otros que nosotros usamos normalmente. Cuando tú haces ejercicio, como las activas, las mantienes fuertes y estas también se necesitan para toda la parte de defensas, por eso son tan importantes. Claro, mire, tal vez una cosa final, doctora Jenny, el tema del ejercicio dentro de la casa, ¿tiene el mismo beneficio, tiene las mismas particularidades, entendiendo que el espacio nunca va a ser igual? Doctora Jenny, creo que la hemos perdido. La doctora Jenny Sarmiento Hernández, hablábamos con ella de los beneficios, nos habla de que lo importante es hacerlo de manera frecuente, de manera periódica y sobre todo con una muy buena actitud y lo más importante, no importa la edad. Vamos a hacer una nueva pausa, en instantes el cierre con Ricardo Ospina y su radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora.
Muy bien, regresamos a la parte final de Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol ahora, con el radar de Ricardo Ospina, que nos prometía al comienzo del programa, que tiene que ver con el enredo en el que está el director de la policía y ese proyecto de vivienda. ¿Qué encontró la Contraloría, Ricardo? Juan Roberto, encontró que hay un presunto detrimento patrimonial, es decir, que se pudieron haber perdido dineros públicos, dineros de los contribuyentes por más de 5.364 millones de pesos, porque según dice la Contraloría, en una carta que le envió al director de la policía, al general Óscar Ateortúa, se presentaron fallas en la ejecución de ese contrato. Un contrato que buscaba la construcción de más de 50 casas fiscales, es decir, las casas en las que viven los oficiales de policía y sus familias cuando son trasladados hacia algunas regiones determinadas del país. Esto queda en el Comando Central de la Policía, que está ubicado en el municipio de San Luis, en Tolima. Como le decía Juan Roberto, muy cerca del municipio del Espinal. ¿Qué pasa con esas casas? Comenzaron a construirse en 2011 y terminaron convertidas en un elefante blanco. Hoy usted va allí y son inhabitables, no tienen servicios públicos, quedaron en obra negra. Y lo que advierte la Contraloría es que aquí hay una pérdida de dineros, están apenas en la fase de determinar quiénes son los responsables, todavía no hay un juicio fiscal contra el director de la policía, que en ese momento era el director del fondo rotatorio de la institución. Digamos que de alguna manera por eso se da esta comunicación hoy al general Ateortúa, pero avanzan los investigadores de la Contraloría en este caso. Se suma a lo que ya había decidido hace ya algunas semanas Juan Roberto, la Procuraduría, cuando, recuerde usted, aquí lo dijimos, llamó a juicio disciplinario al general Óscar Ateortúa, primer director de la policía, en tener que responder ante ese estrado por posibles irregularidades en el manejo de este caso, incluso por posibles presiones al que era en ese momento el inspector de la policía, el general William René Salamanca, y una cantidad de situaciones que hoy lo mantienen todavía contra las cuerdas, con algún respiro por cuenta de la emergencia del coronavirus, pero con un proceso disciplinario muy grave, latente ante la Procuraduría. Y ahora con este detrimento que ha encontrado sin todavía endilgárselo directamente a la Contraloría General de la República. Sí, se había medio enredado el tema porque ese juicio del que usted habla en la Procuraduría, al que citaron al general Ateortúa, fue en los días en que comenzó la emergencia por el tema del COVID-19. Pero hay que esperar ahora la decisión de la Contraloría. Ricardo, gracias. Y a ustedes muy amables. Terminamos Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora ya viene Signo Pesos. Feliz noche para todos.